Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, como había prometido, para grabar un vídeo. Según lo que me habéis estado contando, la mayoría de la gente hay claramente dos puntos a tratar. Por un lado está la imposibilidad de salir de casa, esa que de alguna forma mucha gente ha verbalizado como me siento encarcelado. Y por otro lado está el miedo lógico al contagio y con ello la posibilidad de una enfermedad que conlleve una muerte, tanto personal como de un familiar o amigo. Vamos a tratarlo, pues, en este vídeo. En primer lugar, os explicaré un poquito la técnica que voy a utilizar. Voy a utilizar una técnica muy sencilla llamada EFT o tapping, directamente para, de alguna forma, desprogramar los miedos. Necesitamos tener claro, en un principio, qué es cuál es el sentimiento que predomina en nosotros y darle un valor en una escala de 0 a 10 para poder medir, lógicamente, que hay una progresión en lo que estamos realizando. Por lo tanto, empezaré diciendo, o focalizándome en este caso, en el sentimiento más potente de las dos cosas que vamos a tratar. Normalmente los sentimientos con mucha energía son la ira, la rabia, el dolor, y estos sentimientos esconden debajo unos sentimientos que realmente son los causantes del problema. Es decir, los sentimientos con mucha energía es nuestra reacción psicológica ante el evento que estoy viviendo. Estoy hablando que en estos días, bueno, por la situación que más nos desequilibra, es romper con la rutina y de alguna forma, como alguna persona me ha verbalizado, también ver cortada, ver coaccionada su libertad. Llegó a expresar incluso que de alguna forma se sentía dominada, se sentía encarcelada, incluso en su propia casa. Entonces el sentimiento que le pregunté directamente, ¿qué sentimiento tienes? Directamente dijo rabia, o por lo menos era lo que más expresaba también. Entonces, vamos a imaginar este sentimiento que en todos, cuando nos cortan nuestra libertad, tenemos. Primero, quiero que de alguna forma lo focalicéis en alguna parte del cuerpo. Es decir, voy a cerrar los ojos y voy a sentir la rabia. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, muy fácil. Voy a pensar, otro día tengo que estar en casa, otro día no me puedo mover de casa, otro día en el cual toda mi frustración me la voy a comer. Muy bien. Es muy típico que esta situación, esta emoción la sintamos aquí en el pecho, o algunos también lo sienten como que están atados de alguna forma, ¿no? ¿Vale? Y ahora quiero que a ese sentimiento le deis un valor de 0 a 10, siendo 10 el valor peor, es decir, es la mayor rabia, el mayor encarcelamiento para mí, y 0 sin ningún problema. Yo voy a dar un valor 9. Por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero que enseño a todos mis clientes y a todos mis amigos es que ya normal nos han dicho, o en casa, no, cállate, tú no verbalices tus cosas, sé un niño bueno, sé una niña buena, no puede ser decir esas cosas que luego la gente no te acepta, ¿vale? Eso, desde mi punto de vista, desde la psicoterapia cuántica, es una energía que nos estamos de alguna forma quedando dentro y es una energía que nos está desequilibrando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es verbalizar nuestra verdad. Y con ello yo voy a coger y voy a empezar. Estoy encarcelado. Cuanto más emotivo, más fuerza energética tiene mi voz, mis sentimientos, más pueden salir y más rápido voy a mejorar, por decirlo de alguna forma. Entonces, por favor, muy emotivamente. Estoy encarcelado. Estoy encarcelado. Esto es una asquerosidad. Me están coaccionando. Me coaccionan mi libertad. No me aguanto en casa. Yo quiero salir. Yo quiero que me devuelvan mi libertad. Inspiro muy profundo, llevando por la nariz, llevando el aire hacia la boca del estómago, voy a exagerarlo, como si estuviese casi embarazado, y con la boca abierta para que el diafragma no se cierre, mirad, suelto el aire muy poquito a poco.
Daros cuenta, la gente cuando sopla queda el diafragma cerrado. Sin embargo, cuando bostezamos, haces el gesto, oh, queda el diafragma abierto. Yo quiero que quede abierto. Y soltar el, inspirar y con la boca abierta, con el diafragma abierto. ¿De acuerdo? Esto va a empezar de alguna forma a serenarnos, a calmarnos. Muy bien. Luego daremos aquí, de esta forma, en el canto de la mano, y empezaré a decir, a pesar de que han coaccionado mi libertad, a pesar de que no se me permite salir de casa, yo me amo y me acepto, completa y profundamente. Venga, no me dejan salir de casa. No me dejan salir de casa. Estoy encerrada. Mi casa es mi cárcel. No me dejan salir de casa. No puedo salir de casa. Me multan. Me agreden de alguna forma si salgo de mi casa, coaccionando mi libertad. Inspiro profundamente. Yo quiero que ahora, de alguna forma, vuelvas a medir el valor del sentimiento de rabia, de odio, por tener que quedarte en casa. A ver si ha cambiado algo. Bien. Lo normal es que el parámetro haya bajado, con lo cual voy a poner un valor de 5. Es decir, todavía queda alguna rabia dentro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A pesar de este resquicio de rabia que todavía vive en mí, yo me amo y me acepto, completa y profundamente. Este resquicio de rabia que vive en mí, 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 este resquicio de rabia que vive en mí. Inspiramos profundamente. Yo quiero que vuelvas a mirar otra vez el valor de esa rabia, a ver cómo está. Bien, si el valor está entre 0 y 2, estamos ya bastante más tranquilos y podemos continuar con el otro problema. Normalmente cuando se equilibra uno, se equilibra el otro. Entonces, el otro problema, el gran miedo que estamos sufriendo es a la posibilidad de contagio, a la posibilidad de tener una enfermedad de la cual, en principio, no hay solución. Ese miedo, quiero que lo sientas en ti otra vez. Cierra los ojos y fíjate dónde sientes ese miedo. Fíjate cómo lo expresarías. Muy bien. Mucha gente lo suele expresar como un temblor por todo el cuerpo, una falta de... El miedo, el temor paraliza, ¿vale? Entonces ese temor es el que estamos viviendo. Y el valor es 10, porque es un temor a lo desconocido, al no poder ni siquiera salir huyendo, porque no hay lugar donde huir. Entonces vamos a verbalizar nuestra verdad. Estoy aterrorizado. Estoy completamente aterrorizado. Ni siquiera estoy seguro de no tener el virus. Ni siquiera estoy seguro de que no me hayan contagiado. Son muchos casos ya. Y son muchas muertes ya.
Inspiramos profundamente y con la boca abierta. Aquí. Reconozco que cuando no veo venir el peligro, es peor. Reconozco que es la primera vez que la humanidad es consciente a nivel global de un ataque masivo, una pandemia, y que realmente no estábamos preparados. Reconozco que la única solución posible de entrada es mantenerme fuera de la posibilidad de contagio. Y esa, de alguna forma, es la indicación que me dan de quedarme en casa. Venga, quedarme en casa es para evitar el contagio. Es para minimizar el riesgo de contagio. Reconozco que no es una coacción a mi libertad. Reconozco que realmente es una focalización de supervivencia. No sabemos quién ni cuándo puede caer enfermo, porque puede ser un portador asintomático. Quedarse en casa es para evitar riesgos. Quedarse en casa es lo único posible, la única recomendación posible. Inspiramos profundamente. Con la boca abierta. Aquí, a pesar de que el miedo es algo normal y natural, yo me doy permiso, consciente e inconscientemente, a vivir de la forma más tranquila, más relajada, incluso en estas circunstancias, para poder tomar las decisiones más adecuadas en cada caso y según mis circunstancias. Porque está claro que lo que no ves es difícil de combatir. Confío plenamente en que toda la humanidad está haciendo lo posible para salir cuanto antes de esta situación. Yo, por mi parte, lo único que puedo hacer aquí y ahora es tomar medidas de precaución y minimizar los riesgos. Estar tranquila, estar tranquilo en mi casa durante un tiempo. La humanidad está en proceso de cambio hacia la solución, pero toda solución lleva un pequeño periodo. Inspiramos profundamente. Muy bien, yo quiero que vuelvas a medir ese miedo. Yo quiero que vuelvas a medir realmente esa rabia también. Quizás haya alguien que todavía tenga un miedo excesivo porque está contagiado. Bueno, aquí estamos dando unas indicaciones previas. Si alguien está contagiado, por favor que se ponga en contacto con el grupo de Guerreros Arcoiris al cual pertenezco, que entonces tenemos que tomar otras técnicas. Yo os agradezco, espero vuestros comentarios y en breve estaré dando unas pautas nuevas para la ansiedad. Muchas gracias.